Eras el prodigio de una nación, hasta que un mal salto te rompió el futuro. Ahora, cada mirada es una cicatriz abierta y solo buscas desaparecer. Pero un hombre irrumpe en tu silencio. Un basquetbolista que te encuentra en los pasillos, que invade tu único refugio. ¿Por qué no podés escapar de su presencia? No dejes caer tu atención como Gibbon dejó caer la toalla. Recógela con un like para que esta historia no se te pierda de vista. Gibbon era un prodigio, un campeón nacional de atletismo de solo 18 años. Los ojos de todo el país estaban puestos en él, la joven estrella que prometía tanto. Pero ese futuro brillante se hizo añicos en un instante. Un mal salto, un aterrizaje inestable, y en solo segundos su tendón de Aquiles se rompió, llevándose consigo toda su carrera deportiva. Ahora, lejos de las pistas y la gloria, Gibbon es un estudiante universitario que intenta pasar desapercibido. Aún con una gorra y el gorro de su campera, se siente incómodo con las miradas de la gente. Él esperaba que, al retirarse, dejarían de prestarle atención, pero no fue así. Cada vez que entraba a un aula, sentía cómo los murmullos y las risitas se extendían. «Es Han Gibbon», decían sus compañeros, recordando su pasado como ídolo deportivo. Aunque intenta agradecer el cariño y el apoyo, la realidad es que a Gibbon le cuesta mucho. Que se le acerquen de la nada, le saquen fotos o lo toquen, lo hace sentir realmente incómodo. Un día, mientras espera un mensaje de su entrenador que le avisa que va a tardar unos 10 minutos, Gibbon solo quiere un poco de paz. Pero el pasillo de la universidad está lleno de gente. Se encoge en su asiento, incómodo por el ir y venir. De repente, un estudiante lo golpea con el pie. «¡Ey, fíjate por dónde andás! ¡Me estás pateando el zapato!», le dice el chico de mala manera. Gibbon, para sus adentros, se pregunta, ¿qué querés que haga? ¿Aprendé vos a caminar sin ocupar todo el pasillo? El chico, uno de los tantos jugadores de básquet que parecían recién salir de un partido y no se veían para nada cansados, lo manda a callar y seguir su camino. Los jugadores de básquet, ajenos al mundo, seguían con sus juegos y de repente, una de sus zapatillas, que salió volando por un tirón, puntapié, pasó peligrosamente cerca de Gibbon, que estaba sentado. Al darse cuenta del susto, los jugadores se disculpan efusivamente. Gibbon, incómodo por el revuelo, solo pudo decir que estaba bien, intentando minimizar el incidente, mientras uno de ellos, un muchacho corpulento llamado Yoongu, se le acerca para recoger la zapatilla. Mientras Yoongu se inclinaba, Gibbon siente el calor de su cuerpo y se pone nervioso, pensando en lo torpes que son. Pero Yoongu no solo estaba recogiendo la zapatilla, también le tendía una pequeña toalla plegada. «Creo que se te cayó esto», le dice. Gibbon, sorprendido y un poco aturdido, toma la toalla. Antes de irse, y a pesar de que sus compañeros lo llaman a gritos desde lejos preguntándole si conocía a Gibbon, Yoongu le da una última advertencia, casi un consejo. «Tené cuidado con eso, no lo vayas a perder de nuevo». Gibbon se queda solo, con el corazón latiéndole fuerte. Lo que parecía un simple encuentro fortuito lo llena de una ansiedad conocida. ¿Será que me reconoció?, se pregunta, con una angustia que lo transporta al pasado. Recuerda vívidamente el acoso de la prensa cuando anunció su retiro, preguntas invasivas sobre su lesión, la presión para que cambiara de opinión, incluso invadieron la privacidad de sus padres, inventando historias ridículas sobre su vida. En ese momento, ni los ánimos de su entrenador, ni los consejos de que siguiera con su terapia lograron convencerlo. Estaba harto, agotado, y la idea de retirarse de todo, a pesar de la pena, le trajo un inesperado alivio. Después de que la atención no deseada se desvaneció, Gibbon encontró consuelo en la fotografía. El clic de la cámara y el mundo visto a través de su lente se convirtió en su refugio, un propósito silencioso que no necesitaba palabras ni grandes gestos. Así, la fotografía se volvió su segunda razón de vivir. Pero a pesar de ese nuevo refugio, el cuerpo de Gibbon todavía le pedía movimiento. Ahí lo tenés, en el gimnasio, corriendo en la cinta. Un sudor frío le bajaba por la frente, el ritmo constante de sus pies trayéndole ecos de un pasado que no podía borrar. Aunque quería ejercitarse para sentirse bien, su mente lo traicionaba con esos recuerdos, empujándolo a detenerse de nuevo. Golpe, agotado no solo físicamente, sino también mentalmente. Sabía que si seguía, se iba a exigir de más. El gimnasio a esa hora temprana era su santuario.
vacío, silencioso, perfecto para estirar y relajarse, lejos de miradas y murmullos. Pero su paz no duraría mucho. De la nada, otra cinta se encendió a su lado y un cuerpo corpulento empezó a correr. Ji-won se sobresaltó. Su corazón se aceleró al reconocerlo. Era Jung-woo, el mismo basquetbolista que le había devuelto la toalla. Ji-won no entendía qué hacía Jung-woo ahí, tan lejos de los dormitorios de los atletas. Mientras lo observaba, su mente lo llevó a un recuerdo de Jung-woo en la tele, recibiendo un premio, sonriendo a las cámaras. La reportera le había preguntado si la fama le incomodaba, y él, con una confianza que a Ji-won le resultaba incomprensible, había respondido que para nada, que si la gente lo quería, estaba perfecto. Una respuesta que él jamás podría dar. Para Ji-won, la fama era una carga, una prisión. Para Jung-woo parecía un accesorio más, algo que le quedaba perfecto. Se preguntó si a eso le decían encanto magnético. La incomodidad se apoderó de Ji-won. Tenía que irse de ahí, rápido. Bajó de la cinta y se fue a los vestuarios, buscando un respiro. Sentado en un banco, intentó despejar la mente con pensamientos más simples. ¿Qué iba a almorzar? ¿Una hamburguesa quizás? Se deleitaba en la idea de poder comer lo que quisiera, sin las restricciones de su antigua vida de atleta. Pero mientras se ataba los cordones de las zapatillas, creyendo que por fin había logrado evitarlo, escuchó una voz familiar. Levantó la vista y ahí estaba Jung-woo de nuevo, ofreciéndole una botella de agua que según él había dejado antes. El alivio de Ji-won se hizo añicos y se convirtió en pánico. Se había topado con la última persona que quería ver. Al sentir la botella en sus manos, Ji-won se puso de pie de golpe, con los ojos bien abiertos. La situación, para él, se estaba volviendo cada vez más complicada. Ji-won, ya de pie y sintiendo la presión de la mirada de Jung-woo, apenas pudo murmurar una disculpa, completamente nervioso. Jung-woo, con los brazos cruzados, le echó en cara que, aunque sabía que era tímido, olvidar un simple gracias era un problema de actitud, incluso para él, que no era precisamente un dechado de buenas maneras. Ji-won se sonrojó y, sintiéndose acorralado, cerró los ojos y balbuceó un agradecimiento, deseando que la tierra lo tragara. En su cabeza, Jung-woo no era solo un tipo grande, era un jugador imponente que se peleaba seguido en la cancha, y con un solo golpe podría dejarlo fuera de combate. Pero, de repente, Jung-woo suavizó su tono, diciendo con un ligero aire de burla que Ji-won tenía la maña de dejar las cosas por ahí y que al menos debía ponerle su nombre. Justo en ese momento, su celular vibró. Mientras atendía, le explicaba a la persona del otro lado que estaba en el gimnasio frente a su casa y de reojo miró los zapatos de Ji-won. Parecía que alguien había encontrado algo. Jung-woo se despidió agradecido, dejando a Ji-won con la sensación de que, una vez más, la presencia de Ji-won en su vida era una mezcla incómoda de confrontación y quizás ayuda inesperada. Unas horas o días después, la vida universitaria de Ji-won lo llevó a un evento de bienvenida para los nuevos estudiantes. El ambiente era ruidoso y festivo, lleno de charlas y risas. Pero para Ji-won, que intentaba pasar desapercibido con su capucha, el bullicio era una tortura. Cuando le tocó presentarse, su voz apenas se escuchó, y no tardaron en gritarle que era el famoso atleta estrella. Los elogios a su físico y las exclamaciones de sorpresa por su presencia lo abrumaron. Un compañero, al ver su evidente incomodidad, intentó calmar la situación, pidiendo que bajaran la voz por el tímido atleta estrella. Y luego le dio a Ji-won dos opciones, las cuales, para alguien que solo quería anonimato, eran como elegir entre la espada y la pared: mostrar algún talento o tomarse un trago especial preparado por sus nuevos compañeros. La ansiedad de Ji-won era palpable. Finalmente, para salir del paso, decidió tomar el trago especial. Sus compañeros lo alentaron con risas, pero el efecto no tardó en llegar. Ji-won apenas pudo balbucear sobre los ingredientes mientras el alcohol lo invadía. Y en un parpadeo se desplomó sobre la mesa. Sus amigos, entre la preocupación y la sorpresa, intentaron reanimarlo. Al ver que Ji-won no reaccionaba bien, le ofrecieron llamar un taxi. Él, con la mente nublada, apenas pudo articular que tenía su auto en el estacionamiento de la universidad. Así que decidieron que lo mejor sería llamar a un valet para que lo llevara a casa.
Jiwon, aún muy mareado y con los pasos inestables, insistió en salir solo, pensando que podía manejarse. Mientras avanzaba tambaleándose por la calle, la vista se le distorsionaba. Pasó por el gimnasio, que estaba abierto, y por un momento su mente divagó hacia los deportes en equipo, una idea extraña para alguien que siempre fue un atleta solitario. De repente, chocó con alguien en la penumbra cerca del estacionamiento. Jiwon se disculpó de inmediato, aún sin levantar la vista. Cuando finalmente la levantó, y aunque su visión era un desastre, asumió que era el valet que sus amigos habían llamado. Sin dudar, le entregó las llaves de su auto, un modelo blanco que estaba estacionado a lo lejos. Era ni más ni menos que Jung-woo, quien, sorprendido, las tomó sin decir palabra. Jiwon, ajeno a su error, le pidió que acercase el coche, alegando que el espacio era demasiado justo para él en ese estado. Jung-woo, con un pequeño chirrido de las ruedas, acercó el auto, y Jiwon, contento, a pesar de su mareo, se dispuso a subir. Jiwon, ya dentro del auto, le indicó a Jung-woo su dirección, en un estado entre la somnolencia y la euforia etílica. Jung-woo lo miró, levantando una ceja. ¿Me estás pidiendo que te lleve hasta allá? Pero Jiwon, con la mente nublada, solo se disculpó, pensando que lo había molestado antes o que su olor a alcohol era demasiado fuerte. Prometió quedarse callado y se inclinó en señal de respeto, como si Jung-woo fuera el chofer que esperaba. Jung-woo sonrió para sí, puso primera y arrancó. Vaya, pensó, este tipo es completamente distinto cuando está borracho. Mientras Jiwon parpadeaba intentando sacudirse el aturdimiento, su celular sonó. Jung-woo lo tomó y sin dudar le dijo a la persona del otro lado que estaba manejando y devolvería la llamada después. En ese instante, una frase de Jung-woo de un encuentro anterior le vino a la mente a Jiwon y algo hizo clic. Sus ojos se abrieron de golpe, un escalofrío le recorrió el cuerpo al escuchar la voz de Jung-woo en el teléfono. ¿Jung-woo?, preguntó tembloroso, mientras Jung-woo lo miraba de reojo con una sonrisa en la cara. ¡Ah, por fin me reconoces! El mundo de Jiwon se vino abajo. ¿Qué hacía Jung-woo el volante de su coche? ¿No podía ser el valet? ¿O sí? Desesperado, revisó su celular y ahí estaba, un mensaje del verdadero servicio de valet, cancelando la reserva porque no lo habían podido localizar. Jiwon sintió cómo el pánico le invadía el cuerpo. Había confundido a Jung-woo con el valet. Justo en ese momento, Jung-woo anunció que habían llegado a destino. Jiwon, temblando, empezó a disculparse sin parar. «Yo cometí un error enorme», balbuceó, ofreciendo hacer lo que fuera para compensar su metida de pata. Jung-woo lo miró, con esa sonrisa que no le gustaba, y le preguntó, «¿Y qué tan arrepentido estás?». Jiwon, cada vez más asustado, le dijo que haría lo que él quisiera. Jung-woo se acercó un poco, con una mirada enigmática. «Si estás tan arrepentido», empezó, y con un empujón suave desabrochó el cinturón de Jiwon. «Voy a llevarme el auto por esta noche. El mío está solo y asustado en la universidad por culpa de alguien». Con una sonrisa radiante le dijo, «Así que, bájate». Y con eso, Jiwon se encontró solo en el estacionamiento, viendo cómo Jung-woo se iba con su coche. Jung-woo le gritó que fuera a buscar las llaves al día siguiente en la cancha de básquet. Todavía confundido y con la cabeza dándole vueltas, Jiwon le preguntó por qué no lo había frenado antes, por qué no le dijo que no era un valet. Con una sonrisa pícara, Jung-woo le contestó que su equipo había ganado y que estaba de humor para ayudarlo. Pero no se detuvo ahí y empezó a gastarlo sobre sus talentos ocultos, como doblar toallas. Jiwon, que seguía un poco ido por el alcohol, empezó a murmurar sus propias habilidades, lavar los platos, doblar toallas e incluso pestañear rapidísimo. Cuando Jung-woo soltó una carcajada, Jiwon se dio cuenta con horror de que había dicho todo eso en voz alta y el bochorno lo invadió. Al día siguiente, Jiwon fue a la universidad con la esperanza de recuperar su auto lo más discreto posible. Con la capucha de su campera bien baja, intentaba pasar desapercibido, pero los sonidos de la cancha de básquet le trajeron recuerdos traumáticos. Dudó un momento en entrar, preocupado por las miradas. Se acercó a un estudiante para preguntar por Jung-woo, pero antes de que pudiera entender bien que Jung-woo se había ido un momento, el chico lo reconoció. «¡An Ji-won!», exclamó el estudiante sorprendido y emocionado, confesando que era un gran fan.
El pánico se apoderó de Ji-won. Su plan de pasar desapercibido se había ido al tacho. Para empeorar las cosas, el estudiante empezó a gritar, alertando a otros sobre el atleta estrella. En cuestión de segundos, Ji-won se vio rodeado por una multitud de estudiantes que lo reconocieron como el famoso gimnasta, pidiéndole fotos y autógrafos. Ji-won, completamente abrumado, solo quería que la tierra lo tragara en ese momento. Ji-won sentía que el mundo le daba vueltas y el miedo lo paralizaba. Entre el mareo y la ansiedad, solo pensaba en escapar, en desaparecer. Los estudiantes, jugadores de básquet, se acercaban demasiado, su altura lo intimidaba. En su cabeza, una voz le recordaba por qué había dejado la gimnasia, no podía soportar tanta atención. Justo cuando la situación se ponía insostenible, Jung-woo apareció. Un compañero de equipo lo saludó sorprendido, comentando que Ji-won lo estaba buscando y que no sabía que se conocían. Jung-woo, con una sonrisa de lado, respondió que sí, que se conocían, y para colmo, soltó una frase que dejó a Ji-won helado. «Hasta estuvimos juntos anoche». Ji-won abrió los ojos de par en par, sintiendo cómo se le subían los colores a la cara. Los otros estudiantes no entendían nada, preguntando si se refería a que era su dueño o algo así. Ji-won, completamente mortificado, intentó balbucear una aclaración, pero Jung-woo no les dio tiempo. Con una mirada seria le dijo a los demás que se fueran, que no tenían nada que hacer allí, y regañó a uno de ellos, Seung-jin, por distraerse de la práctica por andar de chismoso. Aunque Seung-jin quiso quedarse un rato más para ver al atleta estrella, la presencia de Jung-woo fue suficiente para que los demás se dispersaran. Ji-won suspiró aliviado, pensando que al fin había sobrevivido. Sin embargo, su alivio duró poco. Jung-woo seguía allí, con esa mirada que lo desarmaba. Un poco más apartados, bajo el sol que recién se asomaba, Jung-woo se le acercó y le preguntó sin rodeos: «Decime, ¿cuál parte tuya es la real?» Ji-won, haciéndose el desentendido, le dijo que no sabía de qué hablaba. Pero Jung-woo no lo dejó escapar tan fácil. «Está la versión tuya que se asusta fácil y no puede decir que no. Y después está el lado que agarra a la primera persona que ve y la obliga a ser tu chofer de ballet». Ji-won se preguntó si Jung-woo creía que todo había sido culpa del alcohol. Intentó salir del paso diciendo que él era más del lado que se asusta fácil, pero Jung-woo lo miró con sarcasmo. Con un toque juguetón en el cordón de su buzo, Jung-woo le dijo que siempre había querido que fuera más audaz, pero después de lo de anoche, se dio cuenta de que no tenía de qué preocuparse. De hecho, concluyó Jung-woo con una sonrisa socarrona, «sos demasiado audaz». Ji-won no pudo evitar un escalofrío, sintiéndose expuesto y completamente avergonzado. Avergonzado, Jung-woo no podía dejar de pensar en lo distinto que era Jung-woo. Si él hubiera estado en su lugar antes, no se habría asustado ni un poco, habría hablado con la gente con total normalidad y seguido su camino. Es que, para Jung-woo, la atención que recibía era justa y proporcional a su talento. Ji-won, por otro lado, se sentía mal por su comportamiento anterior y se disculpó, admitiendo que no era tan relajado como él. Pero Jung-woo, sin paciencia, le dijo que no pidiera perdón, que si alguien le hablaba mal lo mandara a callar y no se disculpara. Ji-won, avergonzado de nuevo, se disculpó por disculparse, reconociendo que todos sabían que tenía un problema con su personalidad. Jung-woo, ya cansado, le devolvió las llaves de su auto, pidiéndole que dejara de disculparse y que se guardara esa actitud para un show de talentos. Ji-won intentó responder, pero Jung-woo ya se estaba yendo, diciendo que el chicle que se había comido del auto era su pago por haber sido su ballet. Ji-won se quedó ahí, apretando las llaves. A pesar de todo, Jung-woo había sido considerado. Le parecía una persona cálida, aunque también un poco intimidante. Unos días después, ese sentimiento seguía ahí. Ji-won se preguntaba si debería saludar a Jung-woo si lo veía de nuevo, si eran lo suficientemente cercanos para eso. Empezó a sentir una emoción rara que no sabía cómo describir. No era solo gratitud o lástima, era otra cosa que no podía definir y se preguntaba cómo la llamarían los demás. Quería evitarlo hasta que entendiera lo que sentía, y por suerte su carrera no se cruzaba con el equipo de básquet de Jung-woo, así que ni siquiera tenía que intentarlo. Estaba en clase, tranquilo, cuando escuchó a unos compañeros entrar ruidosamente hablando de quién había sido fumado en algún partido. Ji-won se sobresaltó, a pesar de que solo había una persona más en el aula, y para su sorpresa, uno de los estudiantes lo reconoció. «Ji-won, ¿vos también estás en esta clase previa?», exclamó. Ji-won se sintió frustrado. De todas las clases previas, ¿tenían que elegir esta?
Y como si fuera poco, apareció Jung-woo, parado en la puerta, con una sonrisa pícara. «¡Qué sorpresa verte acá!», le dijo. Ji-won solo pudo balbucear una respuesta nerviosa. «Ji-won, ¿puedo sentarme al lado tuyo entonces?», gritó otro compañero, ansioso, mientras Jung-woo lo miraba. Ji-won, sintiéndose acorralado, aceptó la propuesta del compañero de sentarse a su lado. El chico, eufórico, rápidamente tomó asiento. No pasó mucho hasta que otro estudiante se presentó como Uno, recordándole a Ji-won que habían ido a la misma primaria y que incluso vivían cerca. Ji-won, sorprendido, empezó a atar cabos y a recordar a su viejo conocido, mientras el chico de la campera roja, que había pedido sentarse al lado de Ji-won, lo miraba con ojos de desconfianza. El chico de la campera roja no se quedó callado. Tembloroso, le preguntó a Ji-won si Euno lo estaba chantajeando, insinuando que su cara de incomodidad decía otra cosa. La tensión subió, y otro compañero le pidió a Jung-woo que interviniera ante la actitud amistosa de Euno. Jung-woo, con una sonrisa que no prometía nada bueno, respondió que la relación entre Ji-won y Euno era más de amo y esclavo que de amigos. Este comentario dejó a todos sorprendidos, especialmente al chico de la campera roja, quien se ofendió con Euno por hacer chistes tan pesados, revelando sin querer su propia cercanía con Ji-won. Euno siguió hablando, expresando el honor que sentía de estar junto a Ji-won, e incluso mencionando que había terminado en el hospital por el estrés de la lesión de Ji-won, algo que Ji-won encontró un poco exagerado. Agobiado por la situación, Ji-won se hundió un poco en su asiento. Pensó en lo ruidoso que era el equipo de baloncesto, pero rápidamente se corrigió, dándose cuenta de que no todos eran así. Miró de reojo a Jung-woo, quien se cubría un oído, mostrando su propio fastidio con el bullicio. Cuando el profesor anunció un descanso de 10 minutos, Jung-woo se levantó de inmediato, anunciando que se iba. Ji-won lo vio irse, y por un instante sus miradas se cruzaron. Ji-won se sonrojó, pensando que lo había pescado mirándolo. Jung-woo se acercó casualmente, y Ji-won, aunque nervioso, no pudo evitar notar el agradable aroma de su colonia. Pero Jung-woo no iba por él. En un movimiento rápido, le arrebató una barra de chocolate al chico de la campera roja, prometiéndole que se la repondría mañana. Ji-won suspiró aliviado al darse cuenta de que no era el centro de atención esta vez. El chico de la campera roja, para recuperar algo de dignidad, le aseguró a Ji-won que su reacción no había sido por envidia. Pero la calma duró poco. De repente, varias compañeras se acercaron a Ji-won, entregándole una avalancha de golosinas y deseándole una pronta recuperación. Ji-won se sintió abrumado, cargando los paquetes como si fueran una pesada carga. Otros estudiantes comentaron lo difícil que era conseguir esos dulces, y el chico de la campera roja le dio un pulgar arriba elogiando su popularidad. Justo en ese momento, Jung-woo reapareció. Con una sonrisa socarrona le dijo a Ji-won que no dejara que esas hienas le quitaran sus snacks y que se los comiera todos. El chico de la campera roja se indignó, negándose a ser llamado hiena y asegurando que jamás le robaría a un amigo. Mientras tanto, su mano se cerraba con fuerza, tentado por el botín de Ji-won. El chico de la campera roja se indignó, negándose a ser llamado hiena y asegurando que jamás le robaría a un amigo. Mientras tanto, su mano se cerraba con fuerza, tentado por el botín de Ji-won. Ji-won pensó que Jung-woo era más sensible de lo que parecía, aunque eso no evitaba sus comentarios. Poco después, se vio sumergido en un chat grupal creado para un proyecto de la facultad. En el grupo estaban Euno, el compañero de la campera roja, que se llamaba Byun Senjin, y, por supuesto, Jung-woo. Ji-won se sentía aliviado de que por fin se hablaría del proyecto, pero la verdad es que los mensajes solo eran sobre pavadas y Jung-woo ni siquiera aparecía. Eso lo hizo dudar. ¿Será que Jung-woo le tenía bronca por lo del auto? No lo culparía. Pero la sorpresa fue cuando Euno los convocó a una barbacoa para trabajar en el proyecto. Ji-won llegó al lugar tratando de pasar desapercibido, como siempre, pero Euno no tardó en llamarlo. En la mesa ya estaban todos, Euno, Byun y Jung-woo, que ya venían brindando. Jung-woo, con su sonrisa de siempre, le ofreció una bebida y le preguntó si había venido manejando. Ji-won, recordando el episodio del ballet, le dijo que sí, pero que no había problema, que podía llamar a uno de vuelta. Mientras Jung-woo le servía, Jung, por pura costumbre, agarró el vaso con las dos manos, un gesto de respeto que no pasó desapercibido. Jung-woo lo miró con curiosidad y con una media sonrisa le dijo que no eran tan cercanos como para esos formalismos.
Justo cuando Ji-won iba a explicarse, el mozo llegó con más carne y Jong-woo se la apropió antes de que Ji-won pudiera decir una palabra. Jong-woo suspiró, otra oportunidad perdida. Con la parrilla humeando y la mesa llena, Euno levantó su vaso. «Bueno, ¿hacemos un brindis?» Todos chocaron los vasos y Ji-won, recordando su incidente de intoxicación, tomó con cautela, prometiéndose que esta vez no habría metidas de pata. Mientras tanto, Jung-woo, indiferente, se tomó el suyo de un trago. Eun-go, con una expresión de decepción, soltó un comentario para sí mismo, asumiendo que no eran tan cercanos como él pensaba. Ji-won se quedó pensativo, sin saber si lo de Jung-woo era una broma o si en serio no lo consideraba un amigo. Una confusión que le oprimía el pecho y no le permitía reaccionar. Los minutos pasaron con la charla animada del grupo, hasta que Ji-won se dio cuenta de algo. No habían hablado ni una palabra del proyecto. Totalmente se le había olvidado. En ese momento, Euno, con una sonrisa, se dirigió a Ji-won. «Che, Ji-won, ¿te acordás de ese camión de café que siempre iba a tu gimnasio de entrenamiento por tu cumpleaños?» Ji-won se puso tenso. Era un detalle demasiado personal. Euno siguió. «Bueno, en parte lo pagué yo también». Ji-won, con una incomodidad palpable, apenas pudo murmurar un «gracias» y, intentando devolver el gesto, le preguntó a Euno cuándo era su cumpleaños. Ante esto, Euno, emocionado, declaró que su cumpleaños era justo en ese instante, el 24 de marzo a las 9:03 en punto. Luego, se puso a proponer planes para después de la cena, como ir a las máquinas de peluches y al arcade, claramente queriendo prolongar la noche. Ji-won, sintiéndose abrumado por la tensión y por la noche que se alargaba, buscó una excusa. «La verdad es que me tengo que ir pronto, chicos», dijo, sintiendo cómo las miradas de todos se clavaban en él. «Perdón, tengo una clase de fotografía mañana temprano». Byun Sen-jin, el de la campera roja, intervino. «Vos siempre fuiste tan aplicado, Ji-won, desde que éramos chicos. Estoy seguro de que vas a volver a ganar esa competencia». Jung-woo, que hasta ahora había estado en silencio, golpeó su celular en la mesa, interrumpiendo con un tono despectivo. «¿Vos? ¿Una competencia?» Ji-won, incómodo, solo pudo asentir. «Sí». En ese instante, se vio un mensaje en el celular de Jung-woo. «Park Ye-jung, estoy tomando algo con amigos. ¿Dónde estás? Voy para allá ahora mismo». Jung-woo, sin perder el hilo de la conversación, agregó. «Los de primer año pueden competir si quieren». Luego, levantó la vista y le dijo a alguien, probablemente a Byun Sen-jin o Euno, «Por eso tenés que revisar tus mensajes, te perdés cosas importantes como esta». Ji-won, que sin querer había visto el mensaje, se preguntó si había mirado demasiado. Jung-woo continuó, «Importante para él, quizás. A mí mándame solo cosas del proyecto. Aunque vos siempre sos tan bueno revisando tus mensajes de esa...». Y con una sonrisa casual, soltó la bomba. «Es mi novia después de todo». Ji-won se quedó helado, sus ojos bien abiertos. ¿Novia? Jung-woo tenía novia. La sorpresa lo invadió, aunque una parte de él pensó que era lo más normal del mundo. ¿Por qué había asumido que Jung-woo estaba soltero? Quizás es que no era muy público con el tema. Jung-woo, mientras tanto, le dio un sorbo a su bebida, lanzando una mirada disimulada a Ji-won, como midiendo su reacción. Jung-woo, quien le había revelado lo de su novia, ahora tenía a Ji-won pensando en el anillo que llevaba y en su foto de perfil de baloncesto. Todo encajaba, pero aún así, la noticia lo había descolocado. Euno, ajeno a la turbulencia interna de Ji-won, intentó reavivar el ambiente con otro brindis. Chocaron las copas y Ji-won, aunque participó, internamente seguía en la suya, convenciéndose de que el tema de Jung-woo y su novia no era asunto suyo. Con la intención de desviar la conversación incómoda, Ji-won propuso volver a lo importante, el proyecto. Pero Euno y Byun no estaban muy interesados en la seriedad. Para ellos, esa era una noche de orientación, no de trabajo. Eso sí, Euno no dudó ni un segundo en acaparar la tarea de investigación. Ji-won, para no quedarse con lo peor, intentó reclamar un rol también. En ese momento, Jung-woo anunció que se iba para encontrarse con su novia, dejando al resto con la presentación y la redacción. Euno se quejó, pidiéndole que al menos eligiera su parte antes de irse. Jung-woo se dio vuelta y por un instante sus ojos se cruzaron con los de Ji-won, quien se sintió incómodo, casi como si lo hubieran atrapado.
Para sorpresa de todos, Jung-woo simplemente dijo, «Yo hago la presentación», y se fue, dejando a Ji-won preguntándose si ese gesto había sido una especie de preocupación por él. Eun siguió hablando de la relación de Jung-woo, explicando que su novia, Ye-jung, tenía un trabajo corporativo y que, aunque llevaban solo 6 meses, la relación se sentía como si fuera de 5 años, llena de altibajos. Después de desahogarse con esa información, Eun le preguntó a Ji-won si él estaba saliendo con alguien. Ji-won, un poco avergonzado, confesó que nunca había tenido una relación y que no le interesaba. Eun y Byeon no le creyeron del todo, insinuando que, siendo un exatleta famoso, seguro había tenido muchas oportunidades. Le preguntaron si era que no se daba cuenta de las intenciones de sus fans. Ji-won, sintiéndose cada vez más presionado y expuesto, se puso de pie de golpe. «Tengo 22 años, por el amor de Dios», exclamó, antes de excusarse con un pretexto de ir al baño, buscando desesperadamente un escape. Sus compañeros, sin darle mucha importancia, lo despidieron con un «nos vemos». Ji-won salió casi corriendo, con la cabeza hecha un lío, pensando que claro que se daba cuenta de esas cosas. Una vez afuera, respiró aliviado, pero la realidad lo golpeó. No sabía dónde estaba el baño. Murmurando para sí mismo si estaba borracho o si realmente era tan despistado, y recordando que le habían dicho que estaba a la derecha, decidió volver al restaurante para encontrarlo. En vez de eso, Ji-won decidió echar un último vistazo por los alrededores, y fue entonces que la noche le reservó una sorpresa. Justo afuera del local, vio a Jung-woo y a Park Ye-jung, su novia, compartiendo un beso apasionado, una escena íntima que lo tomó por sorpresa y lo dejó helado. El corazón le latía a 1000, nunca se imaginó ver algo así fuera de las películas. Avergonzado por ser un testigo no deseado, se dio media vuelta y salió disparado, buscando cualquier rincón donde esconderse, sintiendo la cara arder. Se dijo a sí mismo que no debería haber visto eso, que lo mejor era simplemente volver al restaurante y tratar de olvidarlo. De vuelta en el restaurante, Jung-woo ya había regresado. Byeon Seung-jin lo recibió con un «Ah, Jung-woo, ya volviste. ¿Ella ya se siente mejor?» Ji-won, incómodo, sintió la necesidad de irse. Agarró su mochila, pero Eun, que no perdía oportunidad de meterse en donde no lo llamaban, soltó un comentario sobre la relación de Jung-woo y Ye-jung, sugiriendo que, si siempre era así, tal vez deberían terminar. Ji-won se encogió ante las palabras, listo para escaparse de una vez por todas. Pero Jung-woo, inesperadamente, lo frenó. Le quitó la mochila de la mano, con un gesto de reproche, y le preguntó si no tenía que cuidarse la pierna. Ji-won apenas pudo balbucear un sí. «Tenés que ser más cuidadoso», le dijo Jung-woo con un tono que mezclaba molestia y genuina preocupación. Ji-won dejó caer su mochila y declaró que se iba. Mientras se alejaba, Ji-won no pudo evitar darle vueltas al asunto. Jung-woo, el mismo que parecía no preocuparse por nada, ¿realmente estaba preocupado por su vieja lesión en la pierna? Esa inesperada muestra de cuidado lo dejó pensativo. Más tarde, en la tranquilidad de su casa, Ji-won empacaba sus cosas para el día siguiente. Un libro, su cámara. En ese momento, su celular vibró con un mensaje. Era de Byeon Seung-jin, preguntándole a Jung-woo por qué no estaba en los dormitorios y si pensaba pasar la noche en otro lado. Ji-won miró por la ventana, atando cabos, y la imagen del beso volvió a su mente. Jung-woo estaba con su novia, claro, todo encajaba. Pero ni aún así podía sacarse la imagen de la cabeza. ¿Por qué le seguía dando vueltas a algo que no le incumbía? Ji-won se golpeó la frente, tratando de espantar esos pensamientos que lo hacían sentir incómodo. Se convenció de que solo era la sorpresa de ver a un conocido en una situación tan íntima, y nada más. Al día siguiente, en el gimnasio, Ji-won trataba de tomarse las cosas con calma, todavía con algo de cansancio por su desvelo. La tranquilidad duró poco. A su lado, en una cinta, apareció Jung-woo. «Tiempo sin verte, Ji-won», le soltó, provocando que Ji-won casi saltara del susto. Jung-woo le preguntó por qué estaba tan asustado y, más importante, por qué había faltado a la última clase. Ji-won, para evitar la vergüenza de confesar que lo había estado evitando por sus pensamientos incómodos, mintió, diciendo que no se sentía bien. Jung-woo lo miró un segundo, como si analizara su respuesta, y luego cambió de tema, preguntando sobre su carrera de fotografía. Le parecía increíble que hubiera cambiado el atletismo por algo tan diferente, sobre todo por una disciplina que requería un ojo especial. Ji-won se sintió algo incómodo, sonrojándose, e intentó desviar el cumplido, explicando que no era tan bueno, solo le gustaba enfocarse en lo que hacía.
Jung-woo lo observó con una expresión difícil de descifrar y, sin decir más, se bajó de la cinta y se alejó. Ji-won se quedó allí, confundido, preguntándose si había dicho algo malo, mientras Jung-woo se iba con una gota de sudor frío en el cuello, como si algo lo estuviera agobiando. Pero, de repente, Jung-woo se detuvo y se volteó, lanzándole una pregunta que descolocó a Ji-won. Si te fijas tanto en las cosas, ¿también sos así de obsesivo en las relaciones? Ji-won se sintió en un aprieto, sin saber qué decir, cómo explicar algo de lo que no tenía experiencia. Se estremeció. En su cabeza, Ji-won pensó en detener la caminadora, mientras se preguntaba si Jung-woo le estaba pidiendo un consejo o simplemente queriendo desahogarse. La verdad es que Jung-woo nunca había estado en una relación y se veía a sí mismo como alguien que prefería esperar a que le escribieran primero antes de volverse pegajoso. Cuando Jung-woo, con una sonrisa que no revelaba mucho, insinuó que Ji-won parecía tener mucha experiencia amorosa y que pensaba que estaría demasiado ocupado con su carrera atlética, Ji-won solo pudo reír nerviosamente y aceptar, aunque por dentro se moría de vergüenza. Recordó la barbacoa cuando les confesó a Euno y Seung-jin que nunca había tenido novia y pensó que, por lo menos, la pregunta de Jung-woo debía tener algo que ver con su relación con Ye-jung. ¿Se habrían peleado? Ji-won, intentando ayudar, se arriesgó a darle un consejo, sugiriendo que tal vez Ye-jung actuaba de forma tan intensa porque lo amaba mucho. Jung-woo lo miró un poco sorprendido, como si Ji-won fuera un experto en el amor. Sin embargo, Jung-woo encogió los hombros y le dijo que sí, que sabía que ella lo quería, pero que esa no era la razón por la que había empezado a salir con ella. Ji-won se sintió mal, pidiéndole disculpas por haberse metido. Jung-woo lo miró fijamente y, de repente, comentó que era extraño, que no había nada especial en los ojos de Ji-won. ¿Quizás es la forma en que los tenés caídos? Ji-won, sin entender, se preguntó qué tenían sus ojos. Jung-woo dio un paso, con una media sonrisa, y soltó un comentario que lo hizo sonrojar. Seguro vos también rompiste unos cuantos corazones. Ji-won se apuró a negarlo, avergonzado. Jung-woo, finalmente, le dijo que si tenía algo más que decir, que lo hiciera ya, porque él se iba a levantar pesas. Ji-won, todavía confundido y sintiendo que las cosas no estaban yendo a ningún lado, se despidió rápido. Jung-woo, antes de irse, le dijo que lo vería más tarde en la escuela. Poco después, Ji-won salió de la escuela, pero apenas puso un pie afuera, un grupo de fans lo abordó para regalarle una bolsa de snacks. Incómodo y con la mochila ya llena, buscaba dónde sentarse a comer sin llamar la atención. Encontró el lugar perfecto, el mismo sitio apartado donde Ji-won le había devuelto las llaves de su auto. Pensó que podría relajarse un rato, pero un ruido lo detuvo en seco. Ahí, a unos metros de él, estaban Jung-woo y Ye-jung, en lo que parecía ser una discusión acalorada. Jung-woo miraba a Ye-jung con una intensidad que hizo que a Ji-won se le subiera el calor a la cara. No quería entrometerse ni incomodarlos, así que, con la cabeza gacha, salió corriendo del lugar. Más tarde, ya en su casa, Ji-won seguía dándole vueltas al encuentro. Sentado en su cama con la laptop, no paraba de pensar en la escena que había presenciado. ¿Sería solo una pelea de pareja o había algo más grave entre ellos? La curiosidad le ganó. Escribió novia de Kwon Jung-woo en el buscador y se encontró con una cantidad sorprendente de resultados para alguien que no era famoso por sí misma. Seguramente, pensó, era por ser la novia de un atleta tan conocido. Sin embargo, no tardó en sentir un pinchazo de culpa. Esto no era más que chismosear la vida de los demás. Cerró la laptop de golpe, convencido de que, por más curiosidad que tuviera sobre Jung-woo, esa no era la forma de averiguarlo. Ji-won se había recostado, todavía dando vueltas a todo, cuando la vibración de su celular lo sacó de sus pensamientos. Era un mensaje de Byun Seung-jin que decía que tenía que estar listo en 15 minutos. En el chat del grupo del proyecto, Euno y Seung-jin estaban activos, pero Jung-woo, como siempre, no aparecía. Ji-won, extrañado por la hora y la urgencia, se preguntaba a dónde irían. Antes de que pudiera procesarlo, Euno lo llamó. Apenas descolgó, Euno le dijo sin rodeos que bajara en 30 minutos, que lo pasaban a buscar. Ji-won, aturdido, preguntó la razón de la prisa a esa hora. La respuesta fue simple: el proyecto grupal. Parecía que, a pesar de la noche avanzada, la fecha de entrega se les venía encima y no quedaba otra que reunirse.
Ya afuera, Seng-jin lo esperaba en el auto. Ji-won subió, preguntando si eran solo ellos tres. Uno, al volante, le explicó que Jung-woo estaba terminando su entrenamiento personal en la universidad y que iban a pasar a buscarlo. Ji-won, pensando en lo cansado que debía estar Jung-woo, preguntó si estaría bien, a lo que Uno respondió que había sido el mismo Jung-woo quien sugirió la reunión nocturna. Mientras se dirigían a la universidad, Ji-won sentía una extraña tensión, apretando sus manos sin darse cuenta. Y entonces, Uno soltó la bomba. Jung-woo y su novia habían cortado. La noticia lo golpeó de repente. Ji-won se quedó sin aliento, su mente conectando los puntos. ¿Cómo era posible, si apenas el otro día los había visto besándose con tanta pasión? Llegaron a la universidad, y ahí estaba Jung-woo esperándolos. Cuando Jung-woo abrió la puerta para que Ji-won se moviera y se sentara a su lado, Ji-won notó la seriedad en su mirada. Ya sentado en la parte de atrás, junto a Jung-woo, la incomodidad de Ji-won era palpable. Se sentía nervioso, como si se sentara sobre un secreto que no le correspondía. Sin querer, aspiró el aire y casi al instante un pensamiento fugaz se le cruzó, el suave aroma del gel de ducha de Jung-woo. Era un detalle mínimo, pero que lo hizo darse cuenta de lo atento que estaba a todo lo que rodeaba al otro. De repente, Jung-woo interrumpió la incomodidad con una pregunta directa, insinuando que Ji-won lo estaba acosando. La acusación dejó a Ji-won helado, que enseguida se dio cuenta de que Jung-woo lo había visto antes y ahora no sabía qué hacer. Por un momento pensó en irse, pero Seng-jin y Euno intervinieron. Seng-jin explicó que lo había invitado, mientras que Euno, con su habitual intensidad, le dijo a Jung-woo que debería sentirse honrado de tener a Ji-won cerca. En el caos de la conversación, Ji-won solo quería desaparecer. Euno, fiel a su estilo, desvió el tema rápidamente preguntando por las provisiones, ignorando por completo la tensión del momento. Ji-won, por su parte, seguía confundido. Había asumido que esta reunión urgente era para avanzar en el proyecto grupal, pero sus compañeros de baloncesto tenían otros planes. Lo que supuestamente era una noche de trabajo se estaba convirtiendo en una salida de convivencia junto al río Han, como si fuera lo más normal del mundo. Ji-won, que por su pasado como atleta nunca había tenido una experiencia universitaria normal, se sentía fuera de lugar y simplemente aceptó, aunque por dentro no entendiera nada. Mientras sus compañeros se divertían, Ji-won observó a Jung-woo, quien parecía pensativo, mirando por la ventana. Ji-won pensó que su actitud se debía a su reciente ruptura y, aunque no lo admitiera en voz alta, sentía curiosidad por saber qué tipo de noche buscaba Jung-woo al sugerir un encuentro tan tarde. Al llegar a la orilla del río, el grupo bajó del auto y empezó a desempacar. Ji-won, aunque no era su pasatiempo favorito, se dio cuenta de que hacía tiempo no salía a pasear por ocio. Seng-jin le pidió ayuda para bajar los asientos traseros del auto, ya que algo parecía estar atascado. Juntos, Ji-won y Jung-woo acomodaron todo para armar una especie de campamento improvisado. Una vez montado el espacio con sillas y una mesa, Jung-woo sugirió que 2 fueran por cervezas a la tienda, mientras los otros 2 se quedaban a relajarse. Euno, con entusiasmo, propuso un juego para decidir quién iría y que el perdedor pudiera elegir a su acompañante. En medio de la charla, Ji-won se percató de una pequeña herida en su mano. ¿Se había lastimado recién? Euno apuró a Ji-won para que el juego de piedra, papel o tijera comenzara rápido. Con un «piedra, papel o tijera, ya», los 4 lanzaron sus manos. Para sorpresa de Ji-won, él fue el único que ganó, sintiendo una alegría genuina, como si hubiera clavado un aterrizaje perfecto en atletismo. Euno, por su parte, celebró que Jung-woo había sido el perdedor. Como perdedor, Jung-woo tenía que elegir a su acompañante para ir por las cosas a la tienda. Sin dudarlo, apuntó a Ji-won, dejándolo un poco desconcertado. Jung-woo, con su característica calma, le dijo a Ji-won que lo acompañara y que, de paso, le trajera algo de calamar. Euno rápido añadió que cocinaran el ramen para cuando volvieran. Mientras caminaban, Ji-won no podía sacarse de la cabeza por qué Jung-woo lo había elegido. ¿No era el mismo Jung-woo que lo había llamado pegajoso hacía poco? Se sentía incómodo, extrañando su gorra que lo ayudaba a pasar desapercibido. ¿Jung-woo lo había escogido para que no se relajara o quizás para regañarlo por haberlo espiado en redes? El silencio era tenso hasta que Jung-woo lo rompió, como si leyera sus pensamientos. Es confuso, ¿no? Jung-woo lo observó y comentó que, por un lado, Ji-won había venido a la reunión tan tarde, lo que demostraba su preocupación por las notas, pero por otro, se veía bastante tranquilo. ¿Te engañaron para venir o vos te dejaste engañar?, le preguntó. Ji-won apenas pudo murmurar, sin saber qué responder.
Jung-woo lo dejó pasar, diciendo que el hecho de que Ji-won hubiera traído su laptop ya le decía lo que necesitaba saber. Siguieron su camino y Ji-won se debatió internamente entre preguntar el verdadero motivo de la elección de Jung-woo y el miedo a la respuesta. Al llegar a la tienda, Jung-woo se estiró, disfrutando de la brisa. ¿Te gustan las cosas tiernas, Ji-won?, preguntó. Sin esperar respuesta, le extendió una curita con dibujitos. No tenían de las normales, explicó. Póntela igual, aunque no te guste. Te vi lastimarte el pulgar izquierdo. Ji-won se sorprendió. Oh, gracias, dijo. Una idea empezó a tomar forma en su cabeza. ¿Sería que Jung-woo lo había elegido solo para poder comprarle esa curita? Se sonrojó al darse cuenta de que la gente no solía tener esos detalles con quienes no tenían mucha confianza. Y, pensó, ese tipo de gestos podrían ser fácilmente malinterpretados, especialmente por las chicas. Jung-woo, como si le hubiera leído el pensamiento, le aclaró que nunca haría algo así por una chica, pero que, por Ji-won, sí lo hacía. La confusión del exatleta fue en aumento. ¿Por qué solo por él? Jung-woo le explicó, con una sonrisa en la cara, que era porque sabía que él nunca se haría una idea equivocada sin importar lo que hiciera. Ji-won intentó convencerse a sí mismo de que eso tenía sentido, que al ser dos hombres no había lugar para malinterpretaciones. Sin embargo, en su fuero interno, una punzada de desconcierto lo dejó en guardia. El basquetbolista rompió el silencio con una pregunta más directa. ¿Por qué había salido corriendo antes? Con un tono juguetón, le dijo que su cara le dolía mucho y que se había sentido triste al verlo irse. Ji-won, visiblemente incómodo, solo pudo balbucear una respuesta. En ese momento, se dio cuenta de lo opuestos que eran. Todo lo que Jung-woo decía lo ponía tenso, su falta de tacto lo descolocaba, y en el fondo sentía que era como si le tirara indirectas con una sonrisa. Para alguien como él, que solo quería ser invisible, la presencia de Jung-woo era tan molesta como estar bajo el sol directo. Pero Jung-woo no se detuvo ahí. Le preguntó por qué estaba afuera si no lo estaba siguiendo, o si había salido a fumar. Ji-won se apresuró a negar ambas cosas, diciendo que solo quería tomar un café tranquilo. Jung-woo soltó una carcajada, explicando que el ambiente era perfecto para una ruptura y que a él no le molestaba un poco de sol. Ji-won, sin saber qué más decir, intentó justificar su presencia hablando de su hobby de fotografiar el cielo, de cómo la gimnasia lo había conectado con las alturas y de cómo, a veces, al esperar, conseguía una foto mejor. Intentó, torpemente, aplicar esta filosofía a la situación de Jung-woo, diciéndole que encontraría a alguien mejor y que no se sintiera mal. La cara de Jung-woo se endureció un poco y Ji-won sintió un rubor subirle por el cuello. Jung-woo lo interrumpió con una aclaración. Creo que hay un malentendido. Le dijo que no estaba triste para nada. De hecho, se sentía libre. Para él, esa noche era una celebración porque su ex odiaba que saliera tarde. No era el sentimentalista que Ji-won creía. Con eso, le indicó que ya era hora de volver con los demás. Ji-won se quedó allí por un momento, con la curita de dibujitos en la mano, todavía sonrojado y procesando todo. Cuando regresaron, el resto del grupo ya tenía el ramen listo, calientito y humeante. Jung-woo lo miró, notando que Ji-won no tocaba su plato. ¿Por qué no estás comiendo?, le preguntó. Ji-won, todavía un poco en la luna por lo que había pasado, respondió que el ramen estaba demasiado caliente. Como respuesta, Jung-woo le quitó el tazón de las manos y sin más empezó a comerlo él mismo. Ji-won se quedó boquiabierto mientras Jung-woo se burlaba, diciendo que no estaba caliente para nada y que le quedaba mucho ramen en el tazón para que se pusiera así. Mientras los demás intervenían y le ofrecían más ramen a Ji-won, él no podía evitar sentir una mezcla extraña. Quizás era la belleza del lugar, el perfume de las flores, o tal vez el aroma del jabón de Jung-woo. ¿Sería por eso que todo se sentía tan distinto, casi romántico? Al día siguiente, un mensaje de Euno y Byeon lo sacó de sus pensamientos. Le recordaban el proyecto y lo citaban en la cancha de básquet de la universidad. Ji-won se sintió aliviado de que no se hubieran olvidado, pero el alivio duró poco. Al ver un autobús de otro colegio, se dio cuenta de que había un partido ese día, lo que significaba una multitud de gente. Para alguien que buscaba pasar desapercibido, un gimnasio lleno no era el mejor lugar. Se ajustó la gorra, tratando de ocultarse un poco, y entró al bullicioso gimnasio. Los gritos de la gente lo envolvieron, pero su mirada se encontró rápidamente con Jung-woo en la cancha, en medio de la acción.
Jung-woo se destacaba, incluso entre los otros jugadores. Con el uniforme de básquet y su físico imponente, era difícil no mirarlo. Ji-won sintió un rubor subir por sus mejillas mientras buscaba un rincón para pasar desapercibido. Mientras Jung-woo animaba a su equipo con palmadas, diciendo que debían concentrarse porque no les quedaba mucho tiempo, Ji-won lo observaba con una intensidad que no podía explicar. En un momento, mientras driblaba el balón, Jung-woo soltó una frase al aire: «No soy el sentimentalista que crees, así que no tenés por qué hacer todo eso», y acto seguido lanzó el balón. La frase, aunque no fuera directamente para él, resonó en Ji-won, dejándolo nuevamente confundido sobre la verdadera naturaleza. El balón entró limpiamente en la canasta, arrancando un ¡uhú! De Ji-won, que observaba desde arriba. Pero la alegría se mezclaba con el mismo desconcierto de siempre. Su corazón latía con fuerza, y por dentro se repetía que no entendía a Jung-woo. ¿Cómo podía ser tan así? Se sentía tonto. Necesitaba parar esos sentimientos. ¿Qué importaba que fueran del mismo género? Es que simplemente no había oportunidad. Tenía que superarlo, y rápido. Justo cuando Ji-won estaba enfrascado en sus pensamientos, Jung-woo se dio vuelta, y por un segundo sus miradas se encontraron. Ji-won sintió un rubor subir por sus mejillas. Lo miró, pero la emoción se desinfló rápido cuando escuchó a unas chicas gritar que Jung-woo había mirado su cartel. Y sí, era eso. Ji-won se sintió como un idiota por un momento. El pitido del reloj anunció el fin del segundo cuarto, y con eso un receso de 15 minutos. Ji-won estaba mirando su celular cuando escuchó que lo llamaban. «Ji-won, ¡hey, baja acá!», gritó Jung-woo desde la cancha. La gente alrededor empezó a cuchichear, reconociéndolo. Ji-won no quería llamar la atención, pero Jung-woo le sonrió y lo instó a bajar. Con la atención de todos encima, Ji-won bajó a la cancha sintiéndose incómodo. ¿Tengo permiso para estar acá?, preguntó. Jung-woo lo tranquilizó. «Claro, ¿por qué no? Este lugar está reservado para amigos y familia de los jugadores. El partido termina en 20 minutos. Espérame acá». Dicho esto, le acercó una silla. Ji-won se sonrojó otra vez. Jung-woo era tan amable que lo descolocaba. ¿Por qué es tan bueno conmigo?, se preguntaba, mientras sentía que todo esto solo hacía más difícil superar lo que sentía. ¿Jung-woo sabría algo? ¿Lo odiaría si supiera? ¿O quizás solo estaba siendo amable por el proyecto? Jung-woo lo sacó de sus pensamientos. «Che, una pregunta. ¿Cómo sabías que estaba allá arriba?». Ji-won se quedó mudo por un segundo. Pero Jung-woo, sin esperar respuesta, se contestó a sí mismo. «Ni idea, supongo que tu campera resaltaba un montón». Ji-won, aliviado, se dio cuenta de que su chaqueta del departamento de fotografía, que era bastante llamativa, había sido la clave. Se echó a reír soltando la tensión. «Ah, eso tiene sentido. Era por la campera». Jung-woo se acercó a Ji-won y, tocándole el hombro, le comentó que había llegado muy temprano, que tendría que esperar a que ellos terminaran de ducharse y cambiarse. Ji-won se sobresaltó, poniéndose nervioso por la cercanía. Dentro de su cabeza, los pensamientos de Ji-won eran un caos. «Está muy cerca de mí». Jung-woo, notando su reacción, le propuso con una sonrisa juguetona. «¿Querés que nos quedemos acá juntos? ¿Por qué no jugamos a la palmada?». Y sin esperar respuesta, le tomó las manos. Ji-won no entendía nada, pero Jung-woo, al ver su confusión, soltó una carcajada, explicando que hacía años que no escuchaba a alguien hablar de ese juego infantil. En medio de esa extraña cercanía, Ji-won se atrevió a preguntar: «¿Qué perfume usas? Siempre me gustó, pero hoy está especialmente fuerte». Jung-woo, sorprendido, le dijo que no usaba perfume. Justo en ese momento, un compañero de Jung-woo lo interrumpió, saludando a Ji-won como si fueran los mejores amigos del mundo y asumiendo que había venido a verlo jugar. Jung-woo intervino, aclarando que Ji-won estaba ahí por el proyecto. El compañero, un poco molesto, dijo que daba lo mismo, pero Jung-woo insistió: «No, no da lo mismo». El entrenador, con una seña, los llamó a reanudar el partido. Jung-woo se levantó, no sin antes sonreírle a Ji-won y decirle: «Ya vuelvo, Ji-won». Lo dejó ahí, con el corazón acelerado y un sonrojo que le subía hasta las orejas. Ji-won solo atinó a decir: «Está bien, nos vemos». Los siguientes 20 minutos pasaron volando, y la escuela de Jung-woo no solo amplió la ventaja, sino que ganó el partido. Después de la victoria, y como parte del proyecto grupal, Ji-won y Jung-woo terminaron en la casa de este último. Al cruzar la puerta, Jung-woo le preguntó si quería algo de beber, a lo que Ji-won respondió que estaba bien.
El aire se llenó de un silencio incómodo, mientras Jung-woo pensaba para sí mismo que menos mal que había ordenado el día anterior. Ji-won en su mente repasaba cómo habían terminado ahí. El café estaba lleno, no había asientos, y él no había llevado su laptop. Un suspiro de resignación se le escapó. Era el calor de la situación o el ambiente de la casa, pero no había otra opción. Los otros compañeros se habían ido a jugar, y Jung-woo reiteró: «Bueno, si no tenés problema, pasá». Ya adentro, Jung-woo observó a Ji-won y le preguntó: «¿Por qué seguís con la gorra puesta acá adentro?». Ji-won se sobresaltó. Pensó en que se le iba a aplastar el pelo y que nadie lo vería de todos modos, pero la verdad era que tenía calor. Quizás era hora de quitársela. Ji-won accedió medio a regañadientes y se sacó la gorra con algo de timidez. Al verlo, Jung-woo le dijo que no se le había aplastado el pelo y que por la forma redonda de su cabeza ni parecía que la hubiera tenido puesta. Ji-won se sintió un poco aliviado por el cumplido inesperado, pero Jung-woo no perdió el tiempo y enseguida lo apuró para que trajera su laptop y empezaran a trabajar en el proyecto. Así, los dos se sentaron en el piso, frente a la computadora, y se pusieron manos a la obra. Mientras Ji-won escribía, no pudo evitar preguntarle a Jung-woo si alguna vez se ponía nervioso al exponer frente a mucha gente. Jung-woo lo miró con calma y le respondió que estaba acostumbrado a jugar básquetbol frente a multitudes mucho más grandes, así que eso no era problema para él. Esa respuesta dejó a Ji-won pensativo. Él, un exatleta olímpico, recordaba lo fácil que le resultaba la gimnasia, algo que hacía sin siquiera pensar. Pero ahora, exponer un trabajo lo ponía ansioso, sentía envidia de la seguridad de Jung-woo y deseaba ser como él. Quiso decírselo, pero se trabó y terminó balbuceando que, aunque quisiera ser como él, no le saldría tan encantador. Jung-woo, con una sonrisa pícara, le devolvió: «¿Qué manera rebuscada tenés de decirme que soy encantador?». Ji-won se puso rojo y entró en pánico, negando todo y tratando de aclarar que se refería al encanto sexual de Jung-woo. Se hizo un silencio incómodo, de esos que duelen. Ji-won, avergonzado, no sabía dónde meterse. Pero Jung-woo, como si nada, rompió el hielo con una pregunta inesperada. «Ji-won, ¿por qué terminaste con tu ex?». La pregunta lo dejó completamente descolocado. Ji-won, entre tartamudeos, explicó que no le gustaba hablar mucho de sus relaciones. Jung-woo le dijo que eso era genial y le preguntó si había sido algo serio. Ji-won, en un nuevo ataque de nervios, se apuró a decir que él era de los que piensan en casamiento desde el principio de una relación, pero enseguida se arrepintió de haber dicho tanto. Jung-woo lo observó en silencio y de repente estalló en una carcajada, burlándose de su seriedad. Ji-won se puso aún más colorado por la vergüenza, pero Jung-woo no lo hacía con maldad. En el fondo, pensó para sí mismo: «¡Qué adorable sos!». Ji-won estaba anonadado, no podía creer lo que acababa de escuchar. Jung-woo lo miró con una sonrisa y le dijo que no necesitaba cambiar nada de sí mismo, que había una razón por la que la gente lo admiraba, y que él creía saber cuál era. Ji-won, todo colorado, se preguntó si Jung-woo lo estuvo observando, pero rápidamente descartó la idea, pensando que seguro había entendido mal y que Jung-woo en realidad lo estaba criticando o diciendo algo patético. De vuelta en el proyecto, Jung-woo sugirió buscar un video online para la presentación. Cuando Ji-won se acercó a la laptop para ayudar, se encontró con el historial de búsqueda. Un montón de cosas sobre la chica de Kwon Jung-woo, su ruptura y con quién salía. Jung-woo se dio cuenta al toque y lo acusó de andar espiando. Ji-won se puso blanco, empezó a balbucear una excusa ridícula sobre su hermana que había estado el otro día, luego su prima, pero Jung-woo lo interrumpió, diciéndole que todos sabían que era hijo único. Ji-won se derrumbó, todo avergonzado, mientras Jung-woo lo miró con una media sonrisa, disfrutando de la situación y decidiendo creerle, solo para molestarlo un poco más. Ya era tarde y Ji-won se preparaba para irse. Jung-woo le ofreció llevarlo, pero Ji-won dijo que no, que vivía a la vuelta. Mientras estaba por salir, Jung-woo lo detuvo y de la nada le comentó que para ser un exatleta no parecía tener mucho músculo. Ji-won explicó que siempre fue flaco, y más después de retirarse. Jung-woo lo miró con una sonrisa enigmática y le dijo que, aunque no sabía si fue gimnasta, siempre se había destacado y que quizás por eso lo había reconocido. Ji-won se fue de la casa de Jung-woo, pero las palabras le quedaron dando vueltas en la cabeza. Empezó a recordar sus días de atleta y entendió que Jung-woo lo conocía de antes, de sus épocas de gimnasta, no porque lo estuviera acosando como pensó al principio.
Esa revelación lo dejó dazed y se dio cuenta de que sus sentimientos por Jungwoo eran más fuertes de lo que quería admitir. Por eso se dijo a sí mismo que tenía que olvidarlo. Días después, en la universidad, llegó el turno del grupo de Jungwoo para presentar. La exposición fue un éxito total y los aplausos llenaron el aula. Después de la presentación, Jungwoo se acercó a Jungwoo, que estaba sentado con su gorra, y le preguntó si lo había hecho bien. Ji-won, entusiasmado, le aseguró que estuvo genial. Jungwoo sonrió, satisfecho, y de repente se le acercó mucho, tanto que Ji-won se sobresaltó. Con una sonrisa, Jungwoo le propuso: ¿Querés hacer algo después de los parciales si estás libre? Ji-won se quedó helado, con el corazón a mil por la cercanía. Aún así le costó responder, pero finalmente aceptó ir a estudiar con él a la biblioteca. Mientras se sonrojaba y su mente daba vueltas, Ji-won se dio cuenta de que superar esos sentimientos iba a ser mucho más difícil de lo que pensaba. Así, los días fueron pasando, uno tras otro, marcados por sesiones de estudio en la biblioteca y encuentros casuales. Compartían mesas, apuntes y silencios cómodos. Pero por más tiempo que pasaran juntos, Ji-won no lograba librarse del torbellino que Jungwoo causaba en él. El fin de los parciales llegó y con ello una pequeña nota en el escritorio de Jungwoo deseándole suerte. Jungwoo lo miró con una sonrisa cálida que hizo que a Ji-won se le subieran los colores. Era el último día de su excusa para estar juntos. Ya en la tranquilidad de su casa, Ji-won se encontró reflexionando sobre el chico que le robaba el sueño. Miraba el contacto de Ji-won en su celular y no podía evitar sentir envidia por la persona a la que él quisiera. Tener un crush era un lío, una maraña de emociones que no sabía por dónde empezar a desarmar. Se sentía completamente confundido, pero la verdad era que tener esos sentimientos por Jungwoo no era nada fácil. La calma no duró mucho. Días después, Ji-won se encontró en una llamada telefónica estresante, donde le exigían participar en el día de campo de la universidad como porrista y hacer acrobacias. Él, que odiaba ser el centro de atención, especialmente después de sus días como gimnasta, se sentía acorralado. ¿Qué? ¿Acrobacias en un estadio? Ya te dije que no quería hacer esto, me estás presionando, se quejó, pero la voz al otro lado le dejó claro que era una orden del profesor y no tenía opción. Ji-won apretó el puño con frustración sabiendo que no podía negarse. Más tarde, en una juntada con amigos, Ji-won llegó con el ceño fruncido. Un compañero, al verlo tan tenso, enseguida le preguntó si había estado hablando con una chica y si habían cortado, mientras Jungwoo lo observaba en silencio. Ji-won rápidamente aclaró que era un compañero de su carrera por el tema del día de campo. Pero el chismoso no paró ahí y para colmo se puso a hablar en voz alta sobre lo eternamente soltero que era Ji-won, dejando al pobre chico muerto de la vergüenza. Ji-won le suplicó que se callara, sintiendo un escalofrío. Justo en ese momento incómodo, su celular vibró, mostrando una llamada de su viejo entrenador del equipo HK. La llamada de su viejo entrenador solo añadió una capa más de incomodidad, pero el foco seguía en la revelación de Ji-won. Sus amigos, aunque intentaban animarlo, no ayudaban mucho con sus comentarios sobre que no era un crimen no haber salido con nadie a sus 22 años, haciendo que Ji-won quisiera que la tierra se lo tragara. Mientras tanto, en otro lugar, Jungwoo se encontraba en una situación muy distinta. Con una mesa llena de comida, su mente estaba en otra parte, sintiéndose decepcionado consigo mismo. Había actuado como si supiera todo, como un experto, y ahora se daba cuenta de que todo había sido una farsa, una mentira. Se sentía vacío y no sabía cómo disculparse con alguien por algo que él mismo había hecho. De vuelta con Ji-won, la culpa le carcomía. Se recriminaba por haber mentido, por ser como era. La noche, que había sido de celebración post-parciales, se sentía ahora pesada. Cuando uno de los compañeros invitó a Jungwoo a seguir la fiesta con el equipo de baloncesto, Jungwoo rechazó la oferta, diciendo que estaba cansado y que prefería irse a casa. Ji-won, que estaba a punto de irse él también, sintiendo demasiada culpa para seguir ahí, se sorprendió. Y aún más cuando Jungwoo lo tomó del brazo y anunció que él también se iba, exigiendo una explicación de Ji-won. Mientras caminaban alejándose de sus atónitos compañeros, Jungwoo le preguntó si se sentía incómodo a su lado. Ji-won lo negó, tratando de disimular su nerviosismo. Jungwoo lo miró de rojo, notando su agitación.
Le recordó que él era atleta y que esa competitividad, al parecer, se extendía a su vida amorosa. Y luego, sin rodeos, le dijo que no le gustaba la gente que miente. Ji-won, visiblemente afectado, se apuró a aclarar que su mentira no tenía nada que ver con ser competitivo. Con la voz casi en un susurro, confesó que solo quería que la conversación con Jung-woo siguiera, que quería parecer alguien genial y talentoso, alguien buena onda a sus ojos. Jung-woo lo escuchó atento, con una expresión difícil de descifrar, mientras Ji-won dejaba al descubierto sus verdaderos sentimientos. Ji-won le pidió a Jung-woo que no lo mirara así, mientras Jung-woo se tocaba la frente, visiblemente incómodo. «Deja de meterme ideas raras en la cabeza», le dijo, admitiendo que su mente estaba nublada desde hacía rato. Ji-won, siempre preocupado por haber metido la pata, se angustió pensando si lo había enojado de nuevo. Jung-woo, en un rápido cambio de tema, lo agarró del brazo para que no se tropezara y le sugirió que tomara un taxi. Pero, cuando Ji-won se mostró un poco decepcionado, insinuando que quería pasar más tiempo con él, Jung-woo le preguntó si estaba cansado y si quería seguir la noche en su casa. La invitación, llena de ambigüedad, dejó a Ji-won en el limbo. Ya en la casa de Ji-won, entre papas fritas y gaseosas, Ji-won preguntó por qué Ji-won no había ido al gimnasio últimamente. Jung-woo, restándole importancia, explicó que se había llenado mucho con una promoción nueva y que prefería caminar al aire libre. Aprovechando el momento, Jung-woo la propuso ir a un parque lindo cerca del lago la próxima vez. Ji-won se sorprendió, preguntándole si irían solo ellos dos. Jung-woo, con una sonrisa que no revelaba mucho, le preguntó si acaso prefería ir con alguien más. Ji-won, sonrojado, aclaró que no era eso, sino que le gustaba la idea, porque no pensaba que podrían seguir saliendo una vez terminado el proyecto. La idea de pasar más tiempo juntos simplemente lo alegraba. Jung-woo se levantó para buscar más cervezas y, al volver a la mesa, le preguntó a Ji-won por su tobillo. Ji-won, con una sonrisa de oreja a oreja, le contó que ya estaba mucho mejor y que incluso iba a hacer unos saltos para el día de campo. La sonrisa de Ji-won se borró cuando vio la cara seria de Jung-woo, quien lo miró con una expresión que era mezcla de sorpresa y molestia. ¿Vas a hacer qué en ese montón de arena?, le preguntó, con un tono que dejaba claro que no le hacía ninguna gracia. «¡Saltos!», afirmó Ji-won con una sonrisa, como si fuera la respuesta más obvia del mundo. Pero la cara de Jung-woo no cambió. «Esa fue una pregunta retórica», le contestó, aún con ese deje de fastidio. Ji-won se achicó un poco, sintiéndose acorralado. No se suponía que lo hiciera, pero simplemente pasó», balbuceó, intentando excusarse. Jung-woo lo taladró con la mirada, y Ji-won, nervioso, siguió explicando. «Me dijeron que al menos me dejarían saltear la orientación. En realidad iba a ir a la orientación porque me pidieron que modelara para un folleto de la escuela hace un tiempo». Ji-won se ponía cada vez más incómodo, sudando frío mientras Jung-woo lo escuchaba en silencio. «¿Y qué pasa si cambian de opinión después de que ya tenés otro compromiso?», preguntó Jung-woo, con una pizca de frustración en la voz. Ji-won, aferrándose a su débil esperanza, insistió. «Esta vez es diferente. El representante del departamento me lo prometió». Jung-woo no se lo creía ni un poco. «A ver, ¿cuánto te endulzaron el oído para que lo defiendas así? ¿Sos su abogado o algo?», lanzó Jung-woo, y Ji-won, avergonzado, solo pudo suspirar. En su cabeza, Jung-woo pensaba que no sería la última vez que Ji-won caía en algo así, mientras Ji-won, internamente, admitía que le costaba mucho decir que no. Entonces, Jung-woo dejó de lado el tema de los saltos y cambió de estrategia. Abrió una lata de refresco y, como quien no quiere la cosa, le preguntó a Ji-won: «¿Sos bueno en fotografía?». Ji-won lo miró desconcertado. ¿Qué? Jung-woo explicó con un tono más suave. «Si sos bueno en algo, podés usarlo como excusa. Podés decir que necesitas enfocarte en tus cosas. No tenés por qué preocuparte por esas boludeces. Solo enfocate en la fotografía». Las palabras de Jung-woo lo golpearon. Era un consejo genuino, una forma de ayudarlo a poner límites. Ji-won sintió un vuelco en el corazón y una sonrisa sincera se le dibujó en la cara. «Está bien, voy a tomar eso en cuenta», dijo Ji-won visiblemente aliviado. Jung-woo le devolvió la sonrisa. «Entonces, con eso en mente, ¿por qué no me mostrás algunas de tus fotos?», le propuso.
Ji-won se sobresaltó. «¿Mis fotos?» Jung-woo levantó una ceja. «¿No querés?» No, te voy a mostrar todo», respondió Ji-won, sacando su celular con entusiasmo. Jung-woo se recostó, cruzándose de brazos, con una expresión de satisfacción. Ji-won le mostró su galería. «Es nuestro campus, ¿verdad? Se ve muy distinto así», comentó Jung-woo, mientras Ji-won le señalaba los lugares. «Sí, el camino junto al departamento de música es tan lindo. Ah, este es el estacionamiento del edificio». Jung-woo asintió. «Hiciste un buen trabajo, se siente una buena vibra», le dijo. Ji-won sonrió, sonrojado. «Gracias», murmuró, sintiendo otro latido acelerado. Jung-woo se quedó observándolo, pensativo. Luego le dio un suave toque en la nariz a Ji-won. «¿Sabías que entrecerrás los ojos cada vez que te reís?», le preguntó, una observación juguetona. Ji-won se sonrojó de golpe, cubriéndose la cara, avergonzado. «¡Ak! Es la costumbre, me veo bastante tonto, ¿no?», dijo, con la voz ahogada. «No, para nada, me pasa lo mismo con vos», le respondió Jung-woo, con una sonrisa sincera. «Tu cara seria es siempre tan diferente, es como canchero, y también encantador». Ji-won lo miró, aún sorprendido, mientras la memoria lo golpeaba. ¿No le había dicho Ji-won antes que no tenía ningún atractivo? Karma instantáneo, pensó Ji-won, con una mezcla de sorpresa y algo de burla interna. Jung-woo se acercó, lo tomó del mentón y, con una mirada intensa, lo retó. Si se imaginara ser una chica, ¿diría con tanta seguridad que él no tiene encanto? Jung-woo lo miró con una sonrisa sugerente, disfrutando de su incomodidad. Ji-won se sonrojó, sin saber qué contestar, totalmente abrumado por la situación. Pero de repente, Jung-woo soltó su agarre. Dijo que se había equivocado, que ese juego no le quedaba a Ji-won, que estaba bien que fuera un chico. Ji-won se quedó sin entender mientras Jung-woo se levantaba, diciendo que estaba cansado y que iría por un vaso de agua. El corazón de Ji-won latía a 1000. Ji-won, todavía con el corazón agitado, le ofreció a Jung-woo quedarse a dormir si estaba muy cansado. La respuesta de Jung-woo fue un chorro de agua escupido de la boca, diciendo que él solo se refería a una pijamada entre amigos, que siempre había querido recibir a un amigo en su casa. Justo en ese momento, el celular de Jung-woo vibró. Era Senjin preguntándole dónde estaba, ya que no lo veía en los dormitorios. Jung-woo, aprovechando la interrupción, pensó que casi metía la pata y que era mejor irse. Ji-won le preguntó si Senjin lo había llamado para que volviera, y Jung-woo asintió, aunque realmente solo quería escapar de la situación. Mientras recogían la mesa, Ji-won, con el rostro sonrojado, se animó a decir algo que lo venía carcomiendo. «No sé si ya te lo había dicho», empezó, «pero cuando me miras así, me dan ganas de impresionarte». Hizo una pausa. «Ni siquiera sé por qué quiero impresionarte». Jung-woo lo miró, sorprendido por la confesión tan directa. Jung-woo, sin decir una palabra, reaccionó con un rotundo «¿qué?», y luego añadió «me voy de acá, nos vemos». Con un fuerte pisotón, se dirigió a la puerta, dejando a Ji-won aturdido y sin entender. Una vez afuera, Jung-woo se recostó contra la puerta, con una expresión de clara confusión y conflicto, antes de finalmente irse. Días después, la Universidad Hankook se llenaba de ruido para el tan esperado día de campo. El momento cumbre era el show de talentos, y la estrella del departamento de fotografía, Ji-won, estaba a punto de salir a escena para su demostración de gimnasia. A pesar de los aplausos y los gritos de ánimo que lo llenaban de energía, un dolor punzante en el tobillo le recordó su vieja lesión justo al terminar. Me dolió un poco, pero seguro estoy bien», se dijo, intentando ignorarlo. Mientras sus compañeros lo felicitaban por su impecable presentación, Ji-won notó a Jung-woo y su equipo de baloncesto cerca. Jung-woo parecía algo distante, y con una leve cojera, se alejó con sus amigos. Ji-won lo vio irse, pensando que quizás solo estaba cansado. Más tarde, mientras se ponía hielo en su tobillo ya dolorido, Ji-won revisaba su celular. En el chat del grupo, Eunho y Senjin hablaban de que Jung-woo y ellos se habían saltado el entrenamiento para verlo a él, y que por eso tenían que quedarse más tiempo. Incluso Eunho comentó que Jung-woo estaba como loco mirándolo, y que se quedó ido después. Ji-won se sorprendió. ¿Así que Jung-woo no estaba cansado? En ese momento, su teléfono vibró con un mensaje directo de Jung-woo. No estaba cansado, decía el primer mensaje. Luego, otro llegó. Estaba tan metido viéndote que no podía quitarte los ojos de encima.
Ji-won se sonrojó, completamente aturdido. ¿Se estaba burlando de él? No sabía cómo interpretar eso, especialmente después de haberle confesado que quería impresionarlo. Justo cuando pensaba que el dolor en su tobillo había valido la pena por el espectáculo, una voz lo sacó de sus pensamientos. Ji-won. Ji-won interrumpió la voz de Jung-woo, que lo sacó de golpe de sus pensamientos. El basquetbolista estaba ahí, mirándolo con una intensidad que lo hizo sentir de repente expuesto. Ji-won estaba tan sorprendido que apenas podía articular: «Jung-woo, ¿qué haces acá? Pensé que te habías ido al cibercafé». Ji-won, sin perder un segundo, respondió con una seriedad que no le cuadraba. «No, ¿por qué haría eso? Tengo asuntos con vos». Antes de que Ji-won pudiera reaccionar, Ji-won ya estaba agachándose a su lado, sacando una compresa fría y pidiéndole que le mostrara el tobillo. Ji-won, completamente abrumado por la inesperada atención, intentó quitarle importancia a su lesión. «¿Por qué no fuiste a ver a la enfermera?», le preguntó Ji-won mientras le aplicaba la compresa. «Nah, no es tan grave. En 1 o 2 días se cura», respondió Ji-won, sintiendo que el corazón se le iba a salir del pecho. La cercanía de Ji-won era demasiado para él, y se preguntó si debería decir algo, cualquier cosa. Con el rostro completamente rojo, Ji-won se atrevió a preguntar: «¿Cómo sabías que me dolía el tobillo?». Ji-won lo miró con una sonrisa confiada y un brillo en los ojos. «Ya te lo dije, no pude quitarte los ojos de encima». Ji-won se revolvió incómodo, intentando reírse para disimular su vergüenza, pero las palabras de Ji-won lo habían dejado sin habla. «¿Entonces no vas a ir a ver a la enfermera de verdad?», insistió Ji-won, agarrándole el tobillo de nuevo. «Es que, por alguna razón, no me gusta verte así». Ji-won soltó un pequeño grito de dolor. «Además, odio verte cojear por el dolor». Ji-won, sintiéndose acorralado, propuso: «Bueno, puedo descansar en casa». Ji-won no esperó más. «¿De verdad? Entonces vamos a casa». Y sin darle tiempo a pensar, lo agarró por el brazo, ayudándolo a levantarse. Ji-won estaba en shock. ¿Ir a casa? ¿Con Jung-woo? Su mente era un caos. Ji-won notó su silencio. «¿Crees que podés caminar? ¿No podés hablar por el dolor? ¿Querés que te lleve a caballito?». Ji-won reaccionó de inmediato, casi gritando: «No, estoy bien, puedo caminar, puedo caminar». Ji-won, con una sonrisa burlona, se rió suavemente. «Está bien, entonces caminemos». Mientras avanzaban, Ji-won, intentando desviar la conversación de su evidente vergüenza, preguntó: «¿Cómo me encontraste igual? Había un montón de gente». Jung-woo solo se encogió de hombros. «¿No sabes que el departamento de fotografía tiene las camperas más llamativas de toda la escuela?». Ji-won, aún no del todo convencido, replicó: «Sí, pero igual, yo estaba escondido en un rincón. Debe haber sido difícil verme». Jung-woo lo miró de reojo. «¿Querés que te lo diga de nuevo?». Estaba tan impresionado que no podía quitarte los ojos de encima. «Claro que pude verte». Ji-won, completamente sonrojado, se dio por vencido. «Oh, está bien, ya sé. Encontrar a alguien es pan comido, supongo». Jung-woo, sin embargo, no había terminado. Lo observó por un momento, sus ojos deteniéndose en su rostro, y con una sonrisa que Ji-won no pudo descifrar, le dijo: «Me gusta verte sin gorra, te ves lindo». Y le dio un pequeño toque en la mejilla, dejando a Ji-won con el corazón desbocado y la mente hecha un lío. Ji-won estaba tan desconcertado que apenas pudo balbucear. Pero, antes de que pudiera procesar nada, Jung-woo lo agarró del brazo, apurado, y lo arrastró consigo a toda velocidad. «An Ji-won, Ji-won», le dijo con una urgencia que no le dio tiempo a reaccionar. De repente, Jung-woo desapareció tan rápido como había llegado, dejando a Ji-won solo, girando la cabeza, confuso. ¿Había escuchado bien? ¿Lo había llamado el representante estudiantil? ¡Qué final tan veloz! Si Jung-woo arrastró a Ji-won a toda velocidad, ustedes arrastren ese dedo al botón de suscribirse con la misma rapidez. Comenten qué manhwa quieren ver y ¡nos vemos!